¿Hasta qué punto es cierto que el frío es el gran enemigo de los coches eléctricos? En redes sociales a veces circulan historias alarmantes, que si un coche eléctrico apenas puede recorrer 150 kilómetros con 3 grados bajo cero, o que directamente no pueden cargar en invierno. Sin embargo, la realidad dista de ser tan dramática. Pensemos, por ejemplo, en Noruega, un país donde durante gran parte del invierno las temperaturas rondan o bajan de 0 grados, y aún así los eléctricos dominan las ventas. 4 de los 5 coches más vendidos en 2022 en Noruega fueron eléctricos, liderados por el Tesla Model Y. Claramente, miles de noruegos no pueden estar equivocados. Si los coches eléctricos fuesen inutilizables con frío, no tendrían semejante éxito allí. Ahora bien, que los eléctricos funcionen en invierno no significa que el frío no les afecte en absoluto. Los datos muestran que sí se reduce la autonomía con bajas temperaturas. La cuestión clave es cuánto se reduce y por qué, y si esto supone un problema insalvable o simplemente un factor más a tener en cuenta. En este vídeo analizaremos datos reales de pruebas e informes técnicos sobre el impacto del frío en la autonomía de vehículos eléctricos con rigor y claridad. Veremos por qué las baterías rinden menos con frío, cuánta autonomía se pierde según estudios constatados y qué se puede hacer para mitigar este efecto. Quédate a ver este vídeo. Para entender el problema, comencemos por la tecnología de las baterías. Los coches eléctricos usan baterías de iones de litio, cuyo funcionamiento depende de reacciones químicas internas. El frío ralentiza estas reacciones químicas. A bajas temperaturas, los iones se mueven más despacio y la resistencia interna de la batería aumenta. En otras palabras, con el frío la batería ofrece menos energía útil, la tensión cae antes y cuesta más sacar los electrones necesarios para mover el vehículo. De hecho, a temperaturas bajo cero, la batería puede ver reducida temporalmente su capacidad y su potencia de entrega. Es un fenómeno similar a lo que ocurre a tu teléfono móvil cuando hace mucho frío. La carga parece desaparecer rápido y el rendimiento decae. Además, existen limitaciones operativas. Para cargar una batería de iones de litio rápidamente, carga rápida o supercarga, la propia batería debe estar por encima de 0 grados centígrados aproximadamente. Si está demasiado fría, el sistema de gestión BMS protege la batería limitando o impidiendo la carga rápida. Esto lo hacen muchos vehículos. Por ejemplo, si un coche ha estado toda la noche a menos 10 grados, al enchufarlo a un cargador rápido, primero dedicará energía a calentar la batería hasta un rango seguro, antes de aceptar carga a alta potencia. Todo esto significa que con frío intenso no solo se reduce la autonomía disponible, sino que aumenta también el tiempo de carga, que podría llegar hasta triplicarse por la necesidad de calentar la batería. Resumiendo la cuestión química, las baterías de litio rinden menos en frío porque sus procesos internos se frenan y se desperdicia más energía en forma de calor. Un estudio agregado de millones de kilómetros de datos telemáticos lo ilustra muy bien. En condiciones ideales, aproximadamente 21 grados centígrados, un coche eléctrico puede incluso superar su autonomía homologada en un 15%, pero a medida que baja la temperatura, la autonomía cae en picado, llegando a ser apenas el 54% de la nominal a menos 15 grados centígrados. Es decir, un vehículo que en teoría hace 400 kilómetros podía incluso quedar en torno a 215 kilómetros a menos 15 grados. Incluso con frío moderado, digamos menos 6 grados centígrados, la reducción típica ronda entre el 10 y el 12% de autonomía. Y esto solo por el efecto químico sin contar calefacción. Estas pérdidas son temporales. Cuando la batería vuelva a entrar en calor, recupera su comportamiento normal, pero durante el trayecto frío esa reducción es real y hay que considerarla. Pero el efecto químico no viene solo. El otro gran culpable de la pérdida de autonomía en invierno es el consumo extra de energía para calefacción, tanto de la cabina como de la propia batería. A diferencia de un coche de gasolina o diésel, donde el calor residual del motor se aprovecha para calentar el habitáculo gratis, en un coche eléctrico no hay calor desperdiciado suficiente. El motor eléctrico es muy eficiente y genera poco calor. Por tanto, para mantener calientes al conductor y pasajeros hay que gastar energía de la batería exclusivamente en calefacción, y en días fríos eso puede suponer muchos kilovatios hora.
Pensad en un ejemplo. Un sistema de climatización en invierno puede consumir del orden de 3 a 8 kilovatios continuamente, dependiendo de si el coche tiene bomba de calor o simplemente calefactor resistivo. Si vas conduciendo a baja velocidad por ciudad, el motor tal vez consuma otros de 5 a 15 kilovatios para mover el coche. La calefacción podría representar un gasto similar o incluso superior al de mover el vehículo. Incluso en autopista, donde el motor puede llegar a demandar entre 20 y 30 kilovatios para vencer la resistencia aerodinámica, 5 kilovatios adicionales de climatización siguen siendo un 25% de incremento de consumo. Todo eso resta autonomía porque esos kilovatios hora se detraen del total de la batería para calentar en lugar de para avanzar. Además de esto, está también la gestión térmica de la batería. Los coches modernos cuentan con sistemas de control de temperatura para las baterías. En invierno, esos sistemas consumen energía para calentar las celdas hasta un rango óptimo de funcionamiento, especialmente si queremos buen rendimiento o recarga rápido. Por ejemplo, muchos vehículos precalientan automáticamente la batería al iniciar un viaje con mucho frío, o cuando nos acercamos a un cargador rápido, caso de Tesla, Hyundai y otros que precalientan la batería en ruta antes de cargar. Esa energía de precalentamiento viene de la batería misma si no estamos enchufados. Es otro peaje energético del invierno. En resumen, en climas fríos el coche eléctrico sufre una doble penalización. Su batería rinde menos y al mismo tiempo se ve obligada a alimentar sistemas auxiliares de calefacción interior y de baterías con un consumo significativo. Ambos factores combinados explican por qué la autonomía en invierno puede caer notablemente respecto a la cifra en clima templado. Para poner cifras concretas, la American Automobile Association realizó un estudio controlado donde comparó la autonomía de varios modelos eléctricos a distintas temperaturas. Encontraron que a menos 6,7 grados centígrados la autonomía disminuye alrededor de un 12%, incluso sin usar la climatización, solo por el efecto del frío. Pero si a esa temperatura se enciende la calefacción del coche, la autonomía se desploma de promedio un 41%. En otras palabras, con menos 7 grados centígrados y calefacción, un coche que normalmente haría 100 kilómetros se quedaría tan solo en unos 59 kilómetros. La calefacción está consumiendo tanta energía como para casi duplicar el gasto. En el mismo estudio, a 35 grados centígrados, el aire acondicionado reducía la autonomía en menor medida, solo alrededor del 17%. El frío es incluso más adverso que el calor extremo en este sentido. Como vemos, el impacto de usar calefacción en invierno es considerable. En un experimento práctico con un Smart Fortwo eléctrico, un eléctrico urbano pequeño, como sabéis, se midió la diferencia de consumo con y sin calefacción en días de 4 grados. El pequeño Smart llegó a consumir un 18% más de energía con la calefacción encendida y apagada, reduciendo por lo tanto su alcance proporcionalmente. Y eso que hablamos de un trayecto concreto. En uso urbano de paradas y arranques, la influencia de la climatización podría ser aún mayor porcentualmente. Veamos ahora los datos concretos que han arrojado distintos estudios y pruebas de autonomía en invierno. Tenemos información tanto de pruebas controladas de laboratorio como de test en condiciones reales de carretera. La idea es cuantificar cuánta autonomía pierde un coche eléctrico cuando hace frío. Evidentemente dependerá de cuánto frío, del modelo de coche y de cómo se use. Aquí recopilamos cifras de distintas fuentes para hacernos una idea global. Veamos en primer lugar estudios técnicos controlados en Estados Unidos. Ya mencionamos los resultados de la asociación en Estados Unidos, que resumidos fueron menos 12% de alcance a menos 7 grados centígrados sin climatización y hasta el 41% con climatización. Conviene aclarar que esos valores eran promedios sobre 5 modelos eléctricos probados en el año 2019. Incluyeron un Tesla Model S, un Chevrolet Bolt, un Nissan Leaf, un BMW i3 y un Volkswagen Golf eléctrico. Es decir, había variedad desde un Model S grande hasta un e-Golf más pequeño. El 41% es un promedio. En algunos modelos la pérdida fue mucho mayor y en otras menor, pero nos da una idea del orden de magnitud cuando hace bastante frío y se usa la calefacción a tope. Otro estudio interesante provino de datos agregados de flotas. La empresa Geotab
analizó millones de viajes de vehículos eléctricos y confirmó que la temperatura tiene un efecto drástico. En días de frío extremo, hasta menos 20 grados centígrados, la autonomía real puede llegar a ser casi el 50% menor que la que se indica, principalmente por la energía requerida por la calefacción del habitáculo y baterías. En cambio, a temperaturas suaves cercanas a 20 grados centígrados, la autonomía tiende a ser mejor que la oficial, como decíamos, hasta un 15% más. Esta misma fuente destaca que precalentar el coche mientras está enchufado y usar asientos calefactados en vez de soplar aire son trucos que pueden reducir bastante ese impacto negativo. Existe también un estudio alemán realizado por la Universidad de las Ciencias Aplicadas de Wismar, que tomó un Volkswagen ID.3 eléctrico y lo condujo durante un año completo en todas las estaciones. ¿Cuál fue el resultado? Pues el consumo medio en invierno, entre diciembre y febrero, fue 28% mayor que en verano. Pasó de unos 13,3 kWh cada 100 km en verano a 17 kWh cada 100 km en invierno. Esto equivaldría, con la batería de 62 kWh del ID.3, versión intermedia, a que la autonomía bajó de 405 km en verano a 317 km en invierno. En las versiones de batería más pequeñas, 45 kWh, y más grandes, 77 kWh, las autonomías oscilarían de 338 km a 264 y de 579 km a 453 km respectivamente. Es decir, se perdieron unos 70-80 kilómetros de alcance por el invierno en este modelo, alrededor de un 20% menos de kilómetros recorridos por carga. Este estudio apuntó que el incremento de consumo se debió principalmente a la calefacción tanto de cabina como de batería, lo cual concuerda con lo que ya sospechamos. Un detalle interesante, incluso un coche pequeño como el Smart Fortwo, batería de 17 kWh, no duplicó su consumo ni nada por el estilo. Su sobreconsumo fue del orden del 18% con la calefacción, y un coche mediano moderno como el Volkswagen ID.3 tuvo un 20-25% menos de autonomía en invierno. Son caídas relevantes, sí, pero no convierten al coche eléctrico en inservible en invierno. De nuevo, si alguien reporta una pérdida del 70% o más, como ese caso viral del Tesla que apenas hacía 150 km con frío moderado, hay razones para pensar que había algo más, una avería o condiciones extremas particulares. Los datos serios indican pérdidas típicas en torno al 10-30% en muchos casos de uso real bajo cero dependiendo del modelo y uso. Veamos ahora pruebas de autonomía invernal en condiciones reales en Noruega. Pasemos a las pruebas en carretera, donde se llevan coches reales a recorrer distancias hasta agotar la batería en clima frío. Un referente son las pruebas que realiza cada año la Federación Noruega de Automóviles, junto con la revista Motor.no, en las que alinean decenas de modelos eléctricos y los hacen rodar en condiciones invernales idénticas para comparar. Los resultados de estos test grupales son muy ilustrativos de las discrepancias entre la autonomía homologado y la autonomía real en invierno. Por ejemplo, en 2020, esta asociación probó 20 modelos eléctricos en invierno y encontró que de media los vehículos vieron caer su autonomía un 18,5% respecto a las cifras de homologación. Ojo, un 18,5% menos que la homologación. Dado que en un uso normal ya es difícil alcanzar la homologación, suele ser bastante optimista, ese 18,5% incluye tanto el desfase típico de la homologación como el extra debido al frío. De hecho, algunos expertos señalaron que la pérdida debida exclusivamente al frío podría ser algo menor que ese 18% cuando lo comparas con una autonomía realista en clima templado. En cualquier caso, casi un 20% abajo en promedio. En esa prueba de 2020, los casos extremos fueron interesantes. Un Tesla Model 3 pasó de 560 km a 404 reales, una caída del 28%, y el peor parado fue el Opel Ampera, Chevrolet Bolt, de 432 km pasó a quedarse en tan solo 297, una caída del 31%. En cambio, en el mejor de los casos, el Hyundai Kona pasó de 449 km a 405, perdiendo tan solo el 10%, y fue por lo tanto de los más eficientes bajo frío, probablemente gracias a su eficiente bomba de calor y gestión térmica.
Más recientemente, en invierno del año 2023-2024, estas comparativas noruegas incluyeron modelos nuevos y los resultados varían modelo a modelo. Por ejemplo, se probó un Tesla Model 3 de rango extendido homologado a 702 km WLTP, que en clima frío logró 531 km reales, quedando un 24% por debajo del oficial. Pero lo cierto es que en la realidad es muy difícil en climas templados realizar esos 702 kilómetros que homologa el ciclo WLTP. No es poca diferencia, 171 kilómetros, y de hecho, este Model 3 fue uno de los que más sufrió en porcentaje. Sin embargo, otros modelos quedaron mucho más cerca. El Polestar 3, homologado a 560 kilómetros, logró 531 kilómetros reales, perdiendo en tan solo 29 kilómetros, apenas un 5% menos. Fue de los mejores rendimientos registrados en invierno, muy cercano a su cifra WLTP. Otro caso excelente fue el BYD Tang, ese sub chino que prometía 530 kilómetros y obtuvo 482 kilómetros, un descenso de tan solo el 9%. También el Mini Cooper SE Countryman eléctrico quedó bastante bien, 399 kilómetros oficiales versus 350 kilómetros reales, un 11% menos. Es decir, algunos modelos casi cumplen lo que prometen incluso con frío. Ahora, del lado opuesto, ¿quiénes fueron los peores en esta prueba? Hubo varios modelos con descensos superiores al 30%. El Peugeot E3008, 510 km WLTP versus 347 km reales. Perdió 163 km, que son un 32% de diferencia. El Peugeot i5008, el sub que es hermano mayor del anterior, andaría en cifras similares, entre el 26 y el 30% de pérdida. Y como mencionamos, el Model 3 Long Range perdió el 24%, aunque en el absoluto no fue el porcentual peor, sí perdió en absoluto muchos kilómetros. Destacable también el Volvo Z40 y el Toyota BZ4X, reportados en otra fuente como los dos peores con más del 30% de pérdida cada uno. En general, en una prueba de 23 coches a menos 10 grados, más de la mitad de los modelos perdieron por encima del 20% de alcance y solo uno quedó por debajo del 10% de pérdida. Ese único fue un Polestar según la edición del test. Esto deja claro que la gran mayoría de eléctricos ven mermar su autonomía con el frío, típicamente entre el 10 y el 30% menos, y unos pocos llegan a un tercio menos. Vale la pena mencionar un caso llamativo de la prueba invernal del año 2023. Un coche chino de alta gama de la marca Human Horizon, prácticamente desconocido en Europa, logró resultados extraordinarios. Este gran coupé eléctrico anunciaba 555 km de autonomía y en la prueba logró 522 km, perdiendo solo 33, es decir, el 5,9% menos. Fue el único vehículo en esta comparativa con menos de 10% de bajada en autonomía. La propia marca atribuye este desempeño a un avanzado sistema de gestión térmica que mantiene la batería y motor en rango óptimos. Justo después de esta marca, otros destacados fueron el BMW i5 con un menos 12,2% y el Lotus Electre con un menos 12,3%, seguidos ya por coches con entre el 15 y el 25% de pérdida. En mitad de la tabla, por ejemplo, un BYD Dolphin compacto cayó un 20,6% y un Hyundai Ioniq 6 un 23,8%. Y cerrando la lista, como dijimos, varios modelos rebasaron el 30% de pérdida. Volvo C40, Toyota BZ4X y Volkswagen ID7 fueron de los peores en este test. En suma, las pruebas reales confirman lo que anticipaban los estudios. Ningún coche eléctrico es inmune al frío. En Noruega, ninguno de los modelos alcanzó su cifra oficial WLTP en invierno. Pero hay gran variabilidad. Algunos pierden poco más de entre el 5 y el 10%, mientras otros pueden perder entre el 25 y el 30% o más de alcance en las mismas condiciones. Veamos a qué se deben estas diferencias. ¿Por qué unos modelos sufren más que otros? Los datos anteriores revelan que no todos los vehículos eléctricos se comportan igual bajo el frío. Hay factores de diseño y tecnología que influyen mucho en lo que se resiente la autonomía invernal de cada modelo. Vamos a analizar las claves que marcan la diferencia.
En primer lugar, el tamaño de la batería, capacidad en kilovatios hora. Una batería más grande tiende a sufrir menos en términos porcentuales con el frío. La razón es simple. Si tienes una batería de 100 kilovatios hora y pierdes, digamos, 5 kilovatios en calentar el habitáculo, eso es un 5% de su energía. En una batería de la mitad de 50 kilovatios hora, los mismos 5 kilovatios hora representan el 10%. Por eso los coches de gran batería aguantan mejor la pérdida relativa. En la comparativa de Recurrent Auto, los mejores en invierno fueron SUVs premium con baterías muy grandes, el Jaguar E-Pace, Audi e-tron y los Tesla Model X y Model Y, que solo perdieron entre el 3 y el 15% de autonomía, mientras que coches con baterías pequeñas como un BMW i3 o un Chevrolet Bolt perdieron entre el 24% y el 32%. Por lo tanto, la capacidad importa. De hecho, el Jaguar E-Pace de 90 kWh solo vio un 3% de rango perdido en invierno, prácticamente nada. En segundo lugar, como factores que influyen están la eficiencia y la bomba de calor. La presencia de una bomba de calor para climatización es crucial. Los modelos que mejor rindieron todos tenían bomba de calor, un sistema que aprovecha calor residual y funciona como un aire acondicionado invertido para calentar con mucho menos consumo que un resistencias eléctricas puras. Según ese análisis, el Audi e-tron, con bomba de calor de serie, perdió solo el 8%, mientras que el BMW i3 sin bomba de calor perdió el 24%. Incluso coches más nuevos, como el Volkswagen ID4 y Ford Mustang Mach-E, en Estados Unidos sus versiones base no traían bomba de calor, perdieron alrededor del 30%, situándose entre los peores, mientras que crossovers similares con bomba de calor lo hicieron mucho mejor. Conclusión: la bomba de calor reduce muchísimo el impacto de la calefacción en la autonomía. También detalles como asientos y volante calefactables ayudan. Calientan directamente a los ocupantes con pocos cientos de vatios, permitiendo no usar tanto el climatizador general. Tercer factor: la tracción y motores. Este factor es más sutil. Coches con dos motores, tracción total, no necesariamente gastan más en invierno por el hecho de tener tracción a las cuatro ruedas. De hecho, en condiciones de baja adherencia, pueden incluso ser más eficientes al repartir mejor la fuerza. En la comparativa se vio que los tracción total premium funcionaron bien, aunque principalmente por batería grande y bomba de calor. Un coche de tracción trasera con mucha potencia puede patinar algo en nieve y desperdiciar energía, pero es un factor menor comparado con los anteriores factores. En resumen, tener doble motor no penaliza demasiado, es más importante el sistema de climatización y el tamaño de la batería. Otro factor es la aerodinámica y su uso, es decir, carretera o ciudad. Es interesante cómo en algunos casos el frío afecta menos a coches en condiciones urbanas que a alta velocidad. ¿Y esto por qué? En ciudad, las velocidades bajas implican poco gasto motor y la mayor parte del consumo puede irse en calefacción. En cambio, en autopista, el consumo motor domina. Pero en cualquier caso, el frío añade un consumo fijo, calentar, que pesa proporcionalmente más en trayectos cortos o lentos. Por eso los ciclos homologados WLTP mixtos no reflejan del todo las peores situaciones. En un trayecto de 10 km con el coche frío, podrías gastar más energía en calentar el habitáculo que en recorrer esos kilómetros, resultando en una autonomía muy reducida. En cambio, en un viaje largo de 300 km seguidos, la influencia de la calefacción se diluye tras la primera media hora. Así, los descensos de autonomía en invierno suelen ser peores en recorridos cortos urbanos, mucho arranque en frío, que en viajes largos por carretera, donde tras un tiempo todo está ya caliente. Y por último, como último factor que puede afectar está la gestión térmica de la batería. Modelos con sistemas avanzados de gestión pueden optimizar el uso de energía, como por ejemplo el mencionado fabricante chino, que mantuvo la batería en rango óptimo y logró que la pérdida fuese mínima que vimos anteriormente. También Tesla es conocido por sus estrategias agresivas de precalentamiento de batería, lo cual puede disminuir autonomía porque gastan más en calentar, pero prepara el coche para rendir mejor o cargar antes. Aquí cada fabricante equilibra distinto, algunos priorizan conservar energía y otros priorizan desempeño. En cualquier caso, la electrónica influye en cómo se manifiesta la pérdida de autonomía. Por ejemplo, si un coche limita la potencia del motor cuando la batería está fría, quizás consuma menos inicialmente, pero también no podrá mantener altas velocidades hasta que se caliente.
En vista de todo esto, los modelos que menos pierden autonomía en frío suelen ser aquellos diseñados con climas fríos en mente, batería generosa, aislamiento térmico, bomba de calor eficiente, asientos calefactados, etc. Por eso nos sorprende que marcas premium o de origen nórdico, Audi, Jaguar, Volvo, en algunos casos, se esfuercen en estos sistemas o que incluso fabricantes chinos emergentes destaquen incorporando lo último en gestión térmica para hacer un buen papel en pruebas. En cambio, coches eléctricos económicos o primeras generaciones a veces escatimaban en la bomba de calor o tenían baterías justas, sufriendo más caídas. Veamos ahora cómo mitigar la pérdida de autonomía en invierno. Después de tantos datos, la pregunta práctica es: ¿qué podemos hacer los usuarios para minimizar el impacto del frío? Afortunadamente no estamos de manos atadas. Tanto los avances tecnológicos como algunos hábitos sencillos pueden marcar una diferencia sustancial. He aquí algunas recomendaciones y consideraciones importantes. Preacondiciona el coche antes de salir. Si tu vehículo lo permite, enciende la calefacción mientras está enchufado antes de iniciar la marcha. Muchos coches eléctricos permiten programar una hora de salida. De ese modo, el coche usa la energía de la red para calentar el vehículo mientras está conectado justo antes de emprender el viaje. Esto significa que empiezas a conducir con el interior ya caliente y las baterías a buena temperatura, ahorrando una gran cantidad de energía durante los primeros kilómetros. Un consejo de expertos es programar la carga nocturna para que termine justo antes de la salida, así la batería aún estará templada por el propio proceso de carga. Según expertos, una batería fría frente a una caliente puede implicar hasta un 15-20% de diferencial en autonomía inicial simplemente por ese preacondicionamiento. El segundo de los consejos sería: haz uso de los sistemas eficientes, asientos, volantes y modo eco. Si tu coche tiene asiento calefactable y volante calefactado, úsalos. Consumen mucho menos que calentar todo el volumen de aire de la cabina y te permiten estar confortable con el climatizador general más bajo. También activa el modo eco de conducción en invierno. Esto suele limitar la potencia del climatizador y del motor suavizando la entrega, lo cual mejora la eficiencia sin que tengas que pensarlo. Conduciendo en modo eco, evitando acelerones y frenadas bruscas, se puede ahorrar entre un 15 y un 20% de energía. Parte de ese ahorro vendrá de un uso más racional de la calefacción y del sistema de gestión que optimiza la calefacción. En tercer lugar, planifica las cargas y trayectos. En invierno conviene anticipar que tendrás que cargar con más frecuencia. Si en verano hacías, por ejemplo, 300 kilómetros con una carga, en invierno quizás solo logres 220 o 250 kilómetros. Saber esto te evita sorpresas desagradables. También considera que la carga rápida será más lenta. No apures al 100% esperando llegar al cargador justo, porque si la batería está fría tardará más en cargarse de lo habitual. Una buena práctica es: si vienes de un viaje largo por autopista con la batería caliente, aprovecha ese momento para cargar antes de que se enfríe al aparcar. Y si puedes elegir, en días muy fríos, estaciona el coche bajo techo o en lugar protegido. Aunque esté apagado, la batería perderá menos calor y estará algo menos fría al encenderlo de nuevo, mejorando el rendimiento de la carga. Otro factor es la verificación de neumáticos y resistencia mecánica. Aunque menor, también hay un efecto indirecto. Con frío la presión de los neumáticos baja, el aire se contrae, aumentando la resistencia a la rodadura. Asegúrate de llevar la presión correcta, especialmente en invierno, para no añadir carga extra al motor. Por otro lado, el aceite de engranajes y rodamientos está más viscoso en frío hasta que se calienta, sumando rozamientos. Esto no lo puedes evitar, pero de nuevo es algo que impacta, sobre todo en los primeros minutos. Por eso insistimos: el precalentamiento del coche, aunque sea conduciendo suavemente los primeros kilómetros, ayuda a que todo el sistema alcance temperatura óptima y luego el rendimiento mejore. En general, la filosofía es: anticipa y compensa. El frío va a quitarte alcance, así que añade tú las medidas para recuperar parte de ese alcance perdido. Los buenos hábitos pueden fácilmente recortar a la mitad el impacto. Imagina un coche que iba a perder 30% de autonomía. Si preacondicionas antes de salir, usas asientos calefactables y conduces suave, quizás logres que solo pierda un 15%, que no está nada mal. Y esa diferencia puede ser la tranquilidad de llegar o no a destino sin recarga. En conclusión, en este recorrido técnico hemos visto que sí, el frío afecta a la autonomía de un vehículo eléctrico, pero hemos matizado cuánto y por qué.
Los números muestran reducciones desde muy leves, entre el 5 y el 10%, hasta bastante notorias de entre el 20 y el 30% o incluso más, en condiciones invernales severas, dependiendo del modelo y las circunstancias. No es un mito. Un coche eléctrico en pleno enero rinde menos kilómetros por carga que el mismo en agosto. Eso es un hecho físico y energético. Pero tampoco es el apocalipsis de los vehículos eléctricos que algunos pregonan. Incluso en climas fríos, un eléctrico puede ser perfectamente utilizable y práctico. Recordemos el ejemplo noruego. Dominan el mercado pese a los inviernos duros, porque la infraestructura y planificación compensan esas mermas. Adoptando un tono crítico, podríamos preguntarnos, ¿son honestas las cifras de autonomía que nos venden? Sabemos que las homologaciones WLTP y EPA se hacen en condiciones bastante favorables, unos 23 grados centígrados, sin viento, accesorios apagados, etc. Ningún coche dará su autonomía mixta en todas las situaciones, igual que ningún gasolina alcanza siempre sus consumos homologados. Tal vez la crítica válida aquí es que los fabricantes deberían comunicar mejor cómo varía la autonomía según el clima. Algunos ya lo hacen en parte, por ejemplo Tesla incluye en su web estimaciones de alcance con clima frío y caliente al configurar un modelo. Otras marcas ofrecen calculadoras de autonomía donde puedes ajustar la temperatura, conducción, etc. A medida que los vehículos eléctricos se hacen comunes, sería deseable mayor transparencia en ese aspecto, para que el usuario sepa que su coche de 400 kilómetros quizás en invierno con nieve haga solo 300, igual que su coche de gasolina de 6 litros cada 100 kilómetros quizás consuma 8 litros a los 100 en ciudad y con frío. En definitiva, ¿afecta el frío a la autonomía real? Sí, y significativamente, pero con conocimiento y preparativos, sus efectos pueden mitigarse y planificarse. La tecnología también avanza, mejores baterías, gestión térmica inteligente, bombas de calor más eficientes y hasta nuevas químicas, por ejemplo, baterías de estado sólido o con mejores electrolitos, irán reduciendo este talón de Aquiles. Mientras tanto, el conductor informado sabrá jugar con las ventajas y limitaciones, precalentar su coche, abrigarse con el volante calefactado y estar atento a ese porcentaje que cae más rápido en enero que en julio. Poniendo datos sobre la mesa, hemos desmontado alarmismos excesivos, pero sin quitar el dedo del renglón en las limitaciones reales. La evidencia nos dice que un coche eléctrico en invierno pierde alcance, pero no la mitad en la mayoría de casos, salvo que tengamos condiciones extremas o usemos mucho la calefacción. Hablamos de quizás una quinta parte menos de media y con variaciones. Y aunque pierda algo más, seguimos hablando de vehículos que pueden recorrer cientos de kilómetros incluso con frío, siempre y cuando ajustemos nuestras expectativas y hábitos. Al final, la autonomía de un eléctrico en invierno depende de tres cosas: de la física, que es inevitable, de la tecnología del vehículo, que es mejorable, y de la gestión que hagamos, que es optimizable por nosotros mismos. La física nos impone esa penalización por frío. La tecnología moderna la ha reducido con bombas de calor, etc., para que no sea tan grave, y nosotros, como usuarios, podemos reducirla aún más con buenas prácticas. Si combinamos todo esto, descubrimos que el coche eléctrico puede enfrentarse al invierno con bastante dignidad. Puede que no alcance todas las promesas de autonomía bajo la nieve, pero desde luego no se queda congelado en el arcén si sabemos qué esperar. Y a la vista está. En las latitudes gélidas siguen circulando felices miles de eléctricos cada día.